Mi cuñada. Mi nombre es Laura y lo que estoy a punto de contar es una experiencia que viví junto a mi familia hace algunos meses. Todo comenzó cuando mi hermano Carlos decidió casarse de manera repentina con una mujer que apenas conocíamos. Su decisión nos tomó a todos por sorpresa y pronto nos dimos cuenta de que algo no estaba bien. Carlos siempre había sido una persona tranquila y meticulosa. No era de los que tomaban decisiones impulsivas, y mucho menos en asuntos tan importantes como el matrimonio. Sin embargo, un día llegó a la casa con la noticia de que se había casado con Ana, una mujer que apenas había conocido apenas unas semanas antes. Nadie en la familia entendía cómo había sucedido todo esto tan repentinamente. Suponíamos que tal vez estaba embarazada, pero no, ni siquiera eso. Aparte, Ana era una mujer misteriosa. Tenía una belleza extraña, con ojos profundos y oscuros que parecía mirar más allá de lo visible. Créanme que desde el primer momento en que la vi sentí una incomodidad cada vez que estaba cerca de ella, aunque no podía explicarme exactamente el por qué. Mis padres intentaron hablar con Carlos para entender su decisión, pero él estaba inusualmente cerrado y evasivo. Para que se den una idea, parecía que estaba hipnotizado por Ana, y cualquier intento de cuestionar su matrimonio era recibido con una actitud defensiva. Las primeras semanas después del matrimonio fueron extrañas. Carlos cambió drásticamente, se volvió distante y parecía vivir en una especie de trance. Ana, por otro lado, siempre tenía una sonrisa enigmática y una calma perturbadora. Intentaba ser amable con nosotros, pero algo en su mirada me hacía desconfiar de ella. Una tarde, mientras ayudaba a mi madre a limpiar la casa, encontré una foto antigua de Carlos. En la foto él llevaba una pulsera con piedras que nunca había visto. Era una pieza de joyería extraña con piedras de colores oscuros que parecían absorber la luz. No le di mucha importancia en ese momento, pero días después vi a Carlos usando esa misma pulsera. Le pregunté por la pulsera y me dijo que se la había regalado a Ana. Algo en su tono de voz y en la forma en que miraba la pulsera me hizo sentir un escalofrío. La forma en que hablaba de Ana y de los regalos que le hacía era casi irreverente, como si estuviera bajo un tipo de hechizo. Decidí investigar un poco más sobre Ana. No sabía mucho de ella y había aparecido en nuestras vidas de manera repentina y misteriosa. Hablé con algunos amigos y conocidos, pero nadie parecía saber mucho sobre ella. Era como si hubiera aparecido de la nada. Esto aumentó mi desconfianza y mis sospechas. Una noche mientras cenábamos en familia noté que Ana llevaba un collar con piedras similares a las de las pulseras de Carlos. No pude evitar preguntar sobre el collar y Ana sonrió de manera extraña antes de responder. Me dijo que eran piedras especiales cargadas con energía positiva. Carlos asintió con entusiasmo como si realmente creyera en las palabras de Ana. Esto me preocupó todavía más y decidí seguir investigando. Pasaron los días y mi inquietud crecía. Empecé a notar pequeños cambios en el comportamiento de Carlos. Se volvía más reservado y pasaba mucho tiempo solas con Ana. Apenas hablaba con nosotros y cuando lo hacía parecía distante. Ana, por su parte, siempre tenía una excusa para mantenerlo alejado de la familia. Sus visitas a nuestra casa eran menos frecuentes y cuando venía Carlos parecía un extraño entre nosotros. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos en mi habitación, encontré un libro antiguo que había pertenecido a nuestra abuela. El libro hablaba sobre piedras y cristales, y cómo algunos de ellos eran utilizados en rituales para controlar y manipular a las personas. Me acordé de las pulseras y el collar que Ana le había dado a Carlos, y una sensación de terror me recorrió en ese momento. Decidí hablar con Carlos de una vez por todas. Fui a su casa, lo encontré en el jardín y le pedí que se quitara la pulsera y me dejara examinarla. Al principio se negó diciendo que era un regalo especial de Ana y que no quería quitársela, pero después de estar insistiéndole finalmente aceptó. Mientras examinaba la pulsera noté que las piedras eran frías al tacto, estaban casi heladas. Sentí una energía extraña emanando de ellas. No sé por qué.
No sé qué era, pero se sentía algo raro. De pronto tuve como imagen el de Ana en mi cabeza. Parecía estar observándome, sonriéndome de manera siniestra. Tomé la pulsera y se la devolví a Carlos, quien rápidamente se la puso de nuevo. Le dije a Carlos lo que había leído en el libro de la abuela, pero él simplemente se rió y me dijo que estaba exagerando. Insistió en que Ana era una buena persona y que todo lo que hacía era por su bien. Su actitud me desconcertó todavía más, y empecé a temer que ya fuera demasiado tarde para salvarlo de la influencia de Ana. Esa noche créame que no pude dormir. Las imágenes de Ana y la pulsera seguían apareciendo en mi mente. Decidí que debía hacer algo para proteger a Carlos, aunque no sabía exactamente qué. Recordé que nuestra abuela había mencionado a una curandera en uno de sus relatos, alguien que tal vez podría ayudar en situaciones como estas. Al día siguiente fui a buscar a la curandera. Era una mujer mayor que todavía vivía. Vivía en una pequeña casa a las afueras. Le conté todo lo que había sucedido y le mostré una foto de la pulsera de Carlos. Ella frunció el ceño y me dijo que las piedras eran utilizadas en rituales de manipulación. La curandera me dio un amuleto de protección y me enseñó un ritual para romper el hechizo de las piedras. Me advirtió que sería peligroso, pero que debía hacerlo si realmente quería salvar a mi hermano. Agradecí su ayuda y volví a casa decidida a enfrentar a Ana. Esa noche esperé a que todos se fueran a dormir y fui a la casa de Carlos. Lo llamé y lo convencí de que nos encontrábamos fuera de su casa para hablar. Le mostré el amuleto y le conté todo lo que me había dicho la curandera. Carlos se mostraba confundido y escéptico, pero accedió a seguirme el juego para que me calmara. Nos sentamos en el jardín mientras le quitaba y le ponía la otra pulsera siguiendo las instrucciones de la curandera. Mientras tanto recitaba las palabras que me había dicho. De alguna manera sentí otra vez esa energía rara a nuestro alrededor. Carlos miraba el ambiente nervioso, pero no se movió. De repente Ana apareció en la puerta mirándonos con una mirada furiosa. ¿Qué estás haciendo?, gritó Ana. Carlos se levantó rápidamente, pero yo lo detuve. Ana intentó interrumpirnos, pero algo parecía detenerla. Su rostro estaba distorsionado por la ira. Le puse la nueva pulsera a Carlos y tiré la otra a lo lejos. Ana nos miraba con furia y nos ordenó que pasáramos a la casa, preguntándome qué era lo que estábamos haciendo fuera. Después de unos días, Carlos se veía mejor y ya no se sentía tan raro. Todavía sigue con Ana, pero ahora él toma sus decisiones, y ha vuelto a ser el mismo de antes. O al menos aparentemente lo es. La experiencia nos dejó con muchas preguntas sin respuestas, pero también nos enseñó la importancia de protegernos unos a los otros. Como dije, mi hermano todavía sigue casado con Ana, pero su influencia parece haber disminuido. Ahora cada vez que veo una pulsera con piedras oscuras recuerdo lo que pasó, y me aseguro de advertir a los demás sobre los peligros ocultos, esos que pueden estar acechando en los lugares más inesperados. La historia de Ana y las pulseras se ha convertido en una advertencia para nuestra familia y amigos, recordándonos siempre que debemos ser cautelosos con lo que aceptamos y llevamos con nosotros. Soldado nuevo. Mi nombre es Héctor y lo que estoy a punto de contar es una experiencia que viví junto a un escuadrón hace algunos meses. Todo comenzó cuando un nuevo soldado se unió a nuestras filas. Su nombre era Juan y aunque al principio parecía un tipo normal, pronto nos dimos cuenta de que había algo extraño en él. Juan había sido transferido desde otra área del país y aunque no nos dieron muchos detalles, nos enteramos de que había tenido algunos problemas en su destino anterior. A pesar de eso lo recibimos con los brazos abiertos como es costumbre en nuestro escuadrón. Desde el primer día Juan se mostró reservado y no hablaba mucho sobre su pasado. Sin embargo, notamos que tenía un comportamiento inusual, especialmente por las noches. Justamente todo comenzó una noche cuando estábamos de guardia en nuestro puesto en las montañas de Veracruz. Era una noche tranquila y el cielo estaba despejado y las estrellas brillaban intensamente.
Estábamos alrededor de una pequeña fogata compartiendo historias y bromas para pasar el tiempo, cuando de pronto alcanzamos a escuchar un grito desgarrador. Nos levantamos de inmediato alertas y seguimos el sonido hasta donde dormía Juan. Cuando entramos lo encontramos de pie con los ojos abiertos pero vidriosos. Parecía que estaba como en estado de trance. Gritaba cosas incoherentes y se movía de un lado para otro como si estuviera peleando con alguien invisible. Intentamos despertarlo, pero todo fue en vano. Finalmente, uno de los soldados más veteranos, el sargento Ramírez, logró calmarlo y lo acostó de nuevo. Al día siguiente, Juan no recordaba nada de lo que había sucedido. Todos pensábamos que era sonámbulo. A medida que pasaban los días, los episodios nocturnos de Juan se volvieron más frecuentes y perturbadores. Cuando no le tocaba guardia nocturna, se levantaba a medio de la noche, caminaba sonámbulo por el campamento y gritaba cosas incomprensibles. Sus gritos eran aterradores y nos mantenían a todos en vilo. Empezamos a preocuparnos seriamente por su salud mental. Un día decidí hablar con Juan para intentar entender qué era lo que estaba pasando. Lo encontré sentado solo, mirando fijamente a la distancia. Me acerqué y me senté a su lado y al principio parecía reacio a hablar, pero finalmente comenzó a abrirse. No sé qué me está pasando, Héctor, dijo con la voz temblorosa. Desde que llegué aquí he tenido esos sueños horribles. Veo sombras y siento que alguien me está siguiendo. Es como si estuviera en una pesadilla de la cual no puedo despertarme. Le pregunté si había experimentado algo similar en su destino anterior. Juan asintió lentamente y me contó que había tenido problemas desde que fue transferido a nuestra unidad. Me dijo que en su destino anterior, en un pequeño pueblo de Veracruz, había tenido problemas similares, y que desesperado había acudido a una curandera local para una limpia. La curandera me dijo que estaba embrujado. Continuó Juan. Me hizo un ritual con hierbas y rezos y por un tiempo me sentí bien. Pero cuando llegué aquí todo volvió y ahora es peor. Le aconsejé que hablara con el sargento Ramírez, quien tenía experiencia de lidiar con situaciones complicadas. Juan accedió y esa misma tarde fuimos a hablar con el sargento. Ramírez escuchó atentamente la historia de Juan, y aunque no parecía sorprendido, sí se miraba preocupado. He oído historias como estas antes, dijo Ramírez. A veces cuando alguien está bajo mucha presión o estrés, pueden ocurrir cosas extrañas. Pero esto parece ser más que eso. Creo que necesitamos ayuda externa. Decidimos llevar a Juan a un hospital militar en la ciudad cercana para que fuera examinado por profesionales. Mientras esperábamos la autorización para el traslado, los episodios de Juan continuaban. Cada noche era una lucha constante para mantenerlo a salvo y evitar que se hiciera daño. Una noche mientras estábamos en guardia, Juan tuvo un episodio especialmente violento. Se levantó de su cama y comenzó a correr hacia el bosque gritando desesperado. Nos tomó un tiempo alcanzarlo y cuando finalmente lo hicimos, logramos llevarlo de vuelta al campamento y lo mantuvimos bajo vigilancia constante hasta que llegó el día de su traslado. Al llegar al hospital, los médicos lo examinaron y le hicieron una serie de pruebas. Después de varios días de evaluación, nos informaron de que no habían encontrado ninguna causa física para su comportamiento. Puede ser una forma de trastorno de estrés postraumático, nos dijo uno de los médicos, pero nunca he visto casos tan extremos. Necesitamos hacer más estudios. Juan permaneció en el hospital durante un tiempo. Siguió teniendo episodios nocturnos, aunque con menos frecuencia. Los médicos hicieron todo lo posible por ayudarlo, pero parecía que nada funcionaba. Un día, mientras estábamos en el campamento, recibimos una llamada del hospital. Juan había tenido otro episodio violento. Los médicos decidieron transferirlo a una unidad especializada en salud mental. Nos dijeron que lo llevarían a un hospital en la Ciudad de México, donde recibiría tratamiento especializado. Nos despedimos de Juan sin saber si alguna vez lo volveríamos a ver. La experiencia nos dejó todos marcados y con muchas preguntas sin respuestas. ¿Qué era lo que había sucedido realmente a Juan? ¿Era un caso de embrujamiento, como decía la curandera, o era algo más?
Desde entonces hemos sido más cautelosos con los nuevos soldados que se unen a la unidad. La historia de Juan se ha convertido en un tipo de advertencia para todos nosotros, recordándonos que no debemos subestimar el poder de lo desconocido. Aunque nunca volvimos a ver a Juan, su historia sigue presente en nuestras mentes, y la experiencia de alguna manera también nos unió más como hermanos de armas. Hay veces todavía en las noches tranquilas mientras estamos de guardia que pienso en Juan y en lo que pasó. Créame que me pregunto si alguna vez encontró la paz o si sigue luchando contra las sombras que lo atormentaban. En memoria de Juan seguimos adelante enfrentando cada día con valentía y determinación. Su historia nos ha enseñado a ser más empáticos y a no juzgar a los demás sin entender sus luchas. Y aunque nunca lo volvimos a ver porque se dio de baja, su presencia sigue con nosotros, recordándonos siempre que debemos cuidar de los nuestros, y siempre debemos estar preparados para lo inesperado. Me estiraron los pies. Quisiera mantener mi identidad anónima, así que usaré un nombre ficticio para contar mi historia. Mi nombre es Sofía y lo que voy a relatar ocurrió cuando era pequeña. Fue una noche que dormía con mis abuelos en su casa en un pequeño pueblo de México. Esa noche, como tantas otras, dormía plácidamente entre mis abuelos. Sentía la seguridad y el calor que siempre me brindaban. De repente, en medio de la oscuridad, algo me despertó. Sentí un tirón violento en mis pies tan fuerte que casi me caigo de la cama. Desorientada y asustada me enderecé rápidamente tratando de entender lo que había pasado. Antes de poder reaccionar sentí otro tirón todavía más fuerte. Esta vez aferré mis manos a mis abuelos con todas mis fuerzas. Abuela, abuelo, despierten. El movimiento hacia abajo despertó a mi abuela que se incorporó rápidamente. ¿Qué pasa, Sofía?, preguntó visiblemente preocupada. Es que me están estirando los pies, dije temblando. Vi a alguien asomarse y era como una mujer. Mi abuela se levantó de la cama de inmediato y buscó el agua bendita que siempre tenía cerca. Comenzó a rociar la habitación mientras recitaba oraciones. El ambiente se sentía tenso y cargado como si algo invisible nos estuviera observando. Tranquila, mi niña, todo va a estar bien, dijo mi abuela tratando de calmarme mientras echaba agua bendita en cada rincón. Rápidamente llamó a mi mamá y le contó lo que había pasado. Mi mamá llegó en pocos minutos, preocupada y decidida a encontrar una solución. Juntas decidieron llevarme a ver a una curandera del pueblo, una mujer conocida por su habilidad para lidiar con estas cosas. Al llegar a la casa, la curandera nos recibió sin perder el tiempo. Me llevó a una pequeña habitación llena de hierbas y velas encendidas. ¿Qué pasó, Sofía?, preguntó la curandera con una voz calmada y firme. Algo me estiró los pies mientras estaba durmiendo con mis abuelos. Vi a una mujer asomándose, dije con la voz temblorosa. La curandera sintió y comenzó a preparar un baño con hierbas y agua bendita. Me pidió que me desvistiera y me metiera en una gran tina de madera. Mientras me bañaba, empezó a golpearme suavemente con ramas de hierbas, recitando oraciones en un idioma antiguo que no entendía. Sentí una mezcla de miedo y alivio, confiando en que esto me iba a proteger de alguna manera. Después del baño, la curandera colocó varios amuletos alrededor de mi cuello y muñecas. Estos te van a proteger, me dijo. No tengas miedo. Esa noche, de vuelta en la casa, me sentí más segura, aunque el miedo seguía latente. Mis abuelos hicieron un esfuerzo por tranquilizarme y me permitieron dormir entre ellos nuevamente. Esta vez la sensación de seguridad fue mayor gracias a los amuletos y las oraciones. Los días pasaron y aunque no volví a experimentar algo tan aterrador como aquella noche, otros eventos extraños comenzaron a pasarme. De repente veía objetos moviéndose solos, o sombras que veía de reojo y susurros en la oscuridad. Estas experiencias, aunque no eran tan intensas como el tirón de pies, mantenían vivo mi miedo. Una tarde, mientras conversaba con mi abuela en la cocina, le confesé lo asustada que me sentía todo el tiempo. Abuela, sigo sintiendo mucho miedo.
A veces veo cosas y escucho cosas. No sé qué hacer, le dije con lágrimas en los ojos. Lo sé, a veces hay cosas que no podemos explicar, pero debes recordar que siempre estamos contigo y que nada puede hacerte daño mientras estemos aquí. Mi mamá también se involucró más en protegerme. Cada noche antes de irse a trabajar rociaba mi habitación con agua bendita y recitaba una oración para mantener alejados a los espíritus. Esa rutina se convirtió en un ritual que poco a poco me ayudó a sentirme más segura. Con el tiempo fui aprendiendo a manejar mi miedo. Aunque seguía siendo una persona asustadiza, encontré formas de enfrentar lo desconocido. Me rodeé de amuletos, oraciones y el amor de mi familia que siempre estuvo ahí para apoyarme. Ahora ya adulta miro hacia atrás y pienso en aquellas noches con una mezcla de incredulidad y asombro. Aunque no sé exactamente qué fue lo que me tiró los pies aquella noche. Aprendí a aceptar que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión. Lo que sí es que gracias a mi familia y a la curandera encontré la fuerza para enfrentar mis miedos y seguir adelante. La suerte del panteón. Mi tía Rosa vivió una experiencia aterradora hace unos 30 años en Culiacán, cuando compró una casa junto a un panteón. Lo que pensó que sería un hogar lleno de vida y familia se convirtió en un escenario de eventos inexplicables y espeluznantes. Rosa acababa de casarse y emocionada por empezar una nueva etapa, compró una casa grande cerca de la casa de mi abuela. La casa era lo suficientemente espaciosa para albergar no solamente a ella y a su esposo, sino también a dos de sus hermanas, incluida mi madre. La cercanía con el panteón nunca le causó preocupación, hasta que comenzaron a suceder cosas extrañas. Una noche, mientras Rosa y una de mis tías Carmen se preparaban para dormir, empezaron a escuchar pasos y voces provenientes del piso de abajo. El ruido era tan claro que parecía una fiesta en pleno apogeo. Al principio Rosa pensó que algún grupo de familiares había llegado temprano de una fiesta. «Carmen, ¿escuchas eso?», preguntó Rosa sentándose en la cama y agudizando el oído. «Sí, parecen voces», respondió Carmen. Rosa decidió bajar a atender a los supuestos visitantes. Se levantó y bajó las escaleras, pero al llegar a la sala no había nadie. El lugar estaba completamente vacío. Aunque extrañada, Rosa no se asustó y volvió a la cama. «No hay nadie abajo, Carmen. Creo que tal vez fue nuestra imaginación», dijo Rosa tratando de restarle importancia. «Es extraño porque se escuchaba tan claro», comentó Carmen algo inquieta. A medianoche alguien tocó la puerta con insistencia. Rosa pidió a su hermana que la acompañara. «¿Quién podrá ser a estas horas?», murmuró Rosa sintiendo un escalofrío. Abrieron la puerta pero no había nadie. La calle estaba totalmente desierta. «Esto ya es demasiado raro, ¿no?», dijo Carmen mirando a su alrededor. «Puede que haya sido una broma o algún borracho», respondió Rosa. Decidieron volver a dormir con mensajes de que podía haber sido solamente una broma. A la mañana siguiente, mientras Rosa lavaba los trastes y limpiaba la sala, escuchó ruidos extraños en la cocina. Las cucharas y tenedores comenzaban a moverse solos, y los trastes temblaban como si alguien los estuviera manipulando. Asustada corrió a su cuarto y se quedó ahí un rato tratando de calmarse. «Carmen, ven rápido», gritó Rosa desde el cuarto. Carmen subió corriendo las escaleras preocupada. «¿Qué pasó, Rosa?», preguntó Carmen entrando a la habitación. «Las cosas en la cocina se movieron solas. Te juro que vi cucharas y tenedores moviéndose». Rosa en ese momento estaba temblando. «¿Estás segura? Tal vez fue el viento o algo así». Trató de razonar Carmen, aunque en el fondo también estaba un poco asustada para ese punto. «No había viento, Carmen. Esto es real. Algo está pasando en esta casa». Más tarde Rosa decidió lavar la ropa en el patio trasero, un espacio amplio con un gran árbol al fondo, justamente al lado del panteón. Mientras lavaba a mano escuchó una voz detrás de ella. «Sss, sss, Rosa, voltea, voltea», le susurraba una voz espectral.
Paralizada por el miedo, Rosa sabía que no había nadie más en la casa. Sin atreverse a mirar atrás, se dirigió rápidamente a su cuarto para esconderse. Cuando Carmen y las demás hermanas volvieron a casa, encontraron a Rosa encerrada en su habitación, visiblemente afectada. «Rosa, ¿qué te pasa?», preguntó Carmen entrando al cuarto. «Escuché una voz en el patio. Me llamó por mi nombre y me dijo que volteara. Pero sé que no había nadie ahí», dijo Rosa con una voz temblorosa. «Eso es demasiado extraño. Algo está definitivamente mal aquí», dijo Carmen preocupada. Rosa les contó todo lo que había sucedido y para su sorpresa descubrió que no era la única en haber tenido experiencias extrañas. «A mí también me ha pasado algo raro», dijo mi madre Luisa. «Una noche escuché pasos en el pasillo y pensé que era alguien de la familia, pero cuando salí no había nadie. A mí también se me han movido cosas en la cocina», añadió mi otra tía. «Pero pensé que era solamente mi imaginación». Rosa se sintió aliviada por no estar sola en las experiencias, pero también estaba preocupada por la seguridad de la familia. «Tenemos que hacer algo al respecto», dijo Rosa con determinación. Rosa vivió en esa casa durante unos meses más, pero finalmente decidió venderla. La atmósfera se había vuelto insoportable. Cada noche era una nueva prueba de valor y la presencia constante de algo inexplicable no les permitía vivir en paz. «No puedo seguir viviendo aquí. Es demasiado», dijo Rosa a su hermana un día. «Voy a vender la casa». «Es lo mejor, Rosa. Esta casa tiene algo oscuro», dijo Carmen apoyándola. Después de vender la casa, los nuevos dueños decidieron derrumbarla para construir algo nuevo. Durante la demolición encontraron una caja de madera enterrada bajo el gran árbol en el patio. La caja estaba llena de monedas de oro. No una fortuna, pero es un hallazgo considerable. «¿Puedes creerlo?», dijo Rosa cuando me contó la historia. «Los nuevos dueños encontraron una caja de monedas de oro. De verdad, eso es increíble. ¿Qué crees que significa?», le pregunté fascinado por la historia. «Siempre pensé que los espíritus intentaban comunicarse conmigo para mostrarme la ubicación de la caja. Tal vez querían que yo la encontrara», dijo Rosa. «Pero nunca me atreví a voltear». Aunque dejó la caja atrás, la experiencia la marcó para siempre. A veces Rosa todavía reflexiona sobre lo que pudo haber sido si hubiera tenido el valor de enfrentar a lo que le llamaba desde el patio. «¿Y cómo te sientes ahora con todo esto?», le pregunté. «Sigo sin entender completamente lo que pasó, pero aprendí a no ignorar las señales. Algunas cosas en la vida no tienen una explicación lógica, pero eso no significa de que no sean reales». El cuadro. Mi nombre es Mario y lo que estoy a punto de contarles es una experiencia que viví junto a mi pareja Ana hace algunos meses. Todo comenzó cuando decidimos comprar un cuadro en una venta de garage. No pensé que un acto tan inocente podría desencadenar una serie de eventos tan extraños y perturbadores. Era una mañana soleada de sábado, y como de costumbre Ana y yo salimos a pasear por el barrio. Nos encanta explorar las ventas de garage y los mercados de pulgas. Siempre andamos en búsqueda de tesoros escondidos y objetos únicos para decorar nuestra casa. Ese día, mientras caminábamos por una calle poco transitada, vimos un letrero que anunciaba una venta de garage en una vieja casona. Nos acercamos y comenzamos a curiosar entre los artículos en venta. Había muebles antiguos, libros polvorientos y una variedad de objetos curiosos. Mientras revisábamos una mesa llena de chucherías, un cuadro colgado en la pared llamó mi atención. Era una pintura de estilo antiguo, con un marco dorado ornamentado. El cuadro representaba una escena campestre con un cielo oscuro y nublado, y en el centro una figura sombría de pie junto a un árbol seco. Había algo inquietante en la imagen, pero también una belleza que me atraía. Ana notó mi interés y se acercó para verlo más de cerca. «Es hermoso, aunque un poco inquietante», me dijo. Decidimos preguntarle al dueño de la venta de garage por el precio del cuadro. Un hombre mayor de aspecto desaliñado se nos acercó.
¿Están interesados en el cuadro?, preguntó con una voz áspera. Asentimos y él nos dio un precio muy razonable. Nos contó que el cuadro había pertenecido a su familia durante generaciones, pero que ahora necesitaba deshacerse de algunas cosas para mudarse a una casa más pequeña. No lo pensamos mucho y decidimos comprar el cuadro. El hombre nos ayudó a bajarlo de la pared y nos deseó suerte con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Nos agradeció y nos despedimos. Llevamos el cuadro a la casa y lo colgamos en la sala de estar justo encima del sofá. Esa noche, mientras estábamos cenando, no pude dejar de mirar la pintura. Había algo en la figura sombría que parecía observarnos, pero decidí no mencionarlo a Ana para no preocuparla. Pasaron los días y comenzamos a notar cosas extrañas en la casa. Una noche, mientras estábamos viendo una película, Ana gritó. Me volví rápidamente y la vi señalando el cuadro con el rostro pálido. Me acerqué y vi que uno de los bordes del cuadro parecía estar goteando un líquido oscuro. Lo toqué y sentí que era pegajoso, casi como sangre. Intenté calmar a Ana diciéndole que probablemente era solamente una mancha de humedad, que tal vez había soltado algo de tinta o pintura vieja. Sin embargo, en el fondo sentía que algo no estaba bien. Decidimos limpiar el cuadro y mirarlo con más atención. Al hacerlo notamos que la figura sombría en el centro del cuadro parecía haber cambiado de posición. Ahora estaba más cerca del primer plano, como si se hubiera movido. Esa noche tuvimos problemas para dormir. Ana decía escuchar susurros y pasos en el pasillo, y aunque intenté convencerla de que era solamente su imaginación, yo también escuché ruidos extraños. Al día siguiente revisamos el cuadro de nuevo, y vimos que la mancha había vuelto a aparecer, más grande y oscura que antes. Preocupados decidimos investigar más sobre el origen del cuadro. Fuimos a la dirección de la venta de garage, pero cuando llegamos la casa estaba cerrada y parecía abandonada. Tocamos la puerta varias ocasiones, pero nadie respondió. Un vecino que pasaba por ahí nos dijo que el hombre había fallecido unos días después de la venta. Nos quedamos helados al escuchar la historia. Volvimos a casa sintiéndonos inquietos y con más preguntas que respuestas. Esa noche los eventos extraños se intensificaron. Las luces parpadeaban, los objetos se movían solos, y los susurros se hicieron más y más fuertes. Ana estaba aterrada y yo no sabía qué hacer para calmarla. Decidimos cubrir el cuadro con una manta y buscar ayuda al día siguiente. Llamamos a un amigo que era experto en arte y le pedimos que viniera a ver el cuadro. Cuando llegó, quitamos la manta y le mostramos la pintura. Su reacción fue de sorpresa y preocupación. Nos dijo que el cuadro parecía estar encantado y que debíamos deshacernos de él de inmediato. Nos aconsejó quemarlo o enterrarlo lejos de la casa. Tal parecía que no era la primera vez que se encontraba con algo parecido. Esa noche decidimos seguir su consejo y llevamos el cuadro al jardín trasero y cavamos un hoyo profundo. Lo colocamos en el agujero y comenzamos a cubrirlo con tierra. Mientras estábamos haciendo esto, les juro que sentí una presencia extraña a nuestro alrededor, como si alguien nos estuviera observando. Ana también lo sintió y nos apresuramos a terminar. Después de enterrar el cuadro, volvimos a la casa y tratamos de relajarnos. Los eventos extraños parecían parar y poco a poco recuperamos la tranquilidad. Sin embargo, ambos sabíamos que algo había cambiado. La experiencia nos dejó marcados y con una sensación de inquietud que nunca desapareció del todo. Unos días después decidí nuevamente ir a la casa del hombre que nos vendió el cuadro. Quería tratar de averiguar algo con los vecinos. Mientras estaba por allá, un hombre mayor se me acercó y me preguntó si conocía al fallecido. Le conté brevemente lo que sucedió y él me miró con una expresión de comprensión. Ese cuadro ha sido una maldición para esa familia durante generaciones, me dijo. Cada vez que alguien lo tenía ocurrían cosas terribles. El hombre intentó deshacerse de él en varias ocasiones, pero siempre volvía. Tal vez ahora finalmente ha encontrado el descanso. Agradecí al hombre por la información y me fui del cementerio con una mezcla de alivio y tristeza. Volví a casa y le conté a Ana lo que había pasado.
Decidimos no hablar mal del tema y seguir adelante con nuestras vidas, aunque el recuerdo del cuadro que sangraba y los eventos que desencadenó nunca se van a desvanecer por completo. Desde entonces, créanme que hemos sido más cautelosos con lo que compramos y traemos a la casa. La experiencia nos enseñó que no debemos subestimar el poder de los objetos antiguos, así como las historias que pueden llevar consigo. Aunque intentamos seguir adelante, siempre habrá una parte de nosotros que recordar ese cuadro y la sombra que trajo a nuestras vidas. La venta de garage nunca volvió a abrir, y el hombre que nos vendió el cuadro fue recordado como una figura misteriosa en el barrio. La historia de su muerte y el cuadro encantado se convirtieron en una leyenda local. Una advertencia para todos los que piensan que pueden manejar los secretos del pasado sin consecuencias. La ruta nocturna. Mi nombre es Daniel y ya te he mandado varias anécdotas anteriores de mis conocidos, pero esto que voy a contar me pasó a mí. Lo que voy a relatar ocurrió hace algunos años en una zona que consideraba relativamente tranquila. He trabajado de noche por varios años, y en una de esas madrugadas tuve un encuentro que hasta el día de hoy me resulta inquietante. Esa noche, como muchas otras, mi compañero de trabajo me dejó en un punto cercano a mi casa. Era algo que hacíamos regularmente, por lo que no había nada fuera de lo común en esa rutina. Sin embargo, desde el momento en que bajé del auto, sentí una extraña sensación de ser observado. Me encontraba sobre una avenida que estaba solo a una calle de una gasolinera. Para llegar a mi casa debía cruzar la avenida y recorrer un par de calles más. Una de esas calles pasaba por un parque y un lugar donde el alumbrado público rara vez funcionaba, lo que dejaba el área en penumbra excepto por la luz que se veía más adelante, proveniente de una pequeña escuela que tenía su propio sistema de iluminación exterior. Al mismo tiempo, la luz más intensa en la distancia provenía de la casa de un señor que solía abrir su ventana temprano, como eso de las 5:30 o 6 de la mañana para vender jugos, sándwiches y tortas. Sin embargo, esa noche era diferente. Por algún motivo el señor no había abierto temprano y la zona estaba más oscura de lo habitual. Me quedé parado mirando hacia el parque intentando discernir lo que mis ojos captaban en la oscuridad. De un lado habían bancas techadas, y del otro lado había una cancha de básquetbol rodeada de árboles. A medida que mi vista se ajustaba en la penumbra, sentí que algo me estaba mirando desde la cancha. Pasé un buen rato mirando fijamente hacia esta. Creía ver un par de sombras moviéndose, como figuras humanas cubiertas con capuchas o sudaderas. Las siluetas eran casi idénticas, sin rasgos faciales visibles. Sentí que mi respiración se aceleraba mientras intentaba procesar lo que estaba viendo. Tras unos 30 minutos de tensión creciente vi como las sombras se movían un poco más lejos. Se estaban alejando de las canchas, pero ahora se erguían más y ya no agachadas. No sabía si estaban conscientes de mi presencia, pero algo mi instinto me decía que no debía de darles la espalda. Finalmente vi la luz de la ventana del señor que vendía jugos encenderse en la distancia. Esa pequeña fuente de luz me dio el valor suficiente para hacer algo. Tomé las llaves en la mano, listo para usarlas si era necesario. Crucé el parque manteniéndome pegado al lado contrario de la cancha. Llegué a casa sin incidentes y como de costumbre le conté lo sucedido a un familiar antes de irme a dormir. Me desperté alrededor del mediodía con la alarma de mi familia. Sostenían un periódico local en la mano, uno de esos periódicos amarillistas que siempre están llenos de noticias sensacionalistas. La noticia en la portada me dejó helado. En la cancha donde había visto aquellas sombras la noche anterior, habían encontrado el cadáver de alguien quemado. El cuerpo estaba tan gravemente carbonizado que no podían determinar si era un hombre o una mujer. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda al leer esas líneas. El miedo me apretó el pecho al recordar cómo esas sombras parecían moviéndose en la oscuridad. En retrospectiva me pregunté si debería haber tomado una ruta diferente y haber evitado la cancha por completo. Pero algo en mi interior me decía que no debía darle la espalda a la cancha, como si dar la vuelta significara algo peor.
Me sentía lo suficientemente seguro en la distancia que había mantenido, pensando que en caso de necesidad podría llegar a correr. Lo que había visto se convirtió rápidamente en el tema de conversación de la familia. Resulta que un amigo de mi prima había tenido una experiencia aterradora esa misma noche en la misma cancha. Según su relato, regresaba borracho de una fiesta. Ya era tarde y como no había transporte público disponible para volver a su casa, decidió quedarse a dormir del lado contrario al cual había llegado. Había una parte de bloques donde varios vehículos abandonados se encontraban estacionados desde hacía tiempo. No tenían puertas ni ventanas y los vehículos ofrecían un refugio temporal para quien necesitara un lugar para descansar. Mi primo se metió en una combi que estaba estacionada con la parte trasera hacia la cancha de básquetbol y con la vista hacia la cancha de fútbol rápido. A cierta hora de la madrugada escuchó gemidos y gritos en sus sueños que lo despertaron. Pensó que se trataba de una pareja que había ido a darse amor en ese parque, así que se asomó por una de las ventanas rotas de la combi para ver lo que estaba pasando. Lo que vio fue un espectáculo que difícilmente podrá olvidar. Habían varias siluetas rodeando a una persona, y en el centro vio cómo la estaban quemando. El fuego iluminaba las figuras que se movían en la penumbra, y el horror se apoderó de él. No sabe si gritó o hizo algún sonido, pero de repente escuchó voces que decían: «Vayan por él, es el siguiente». El pánico se apoderó de él y salió corriendo del vehículo. Corrió tantas calles como pudo sobre la avenida hasta que llegó finalmente al periférico. Desde ahí buscó cómo regresar a su casa sin atreverse a mirar atrás. Esto no es precisamente una historia de fantasmas o paranormal, pero ver algo tan gráfico y perturbador pasar tan cerca de donde vives, en una zona donde normalmente no pasa mucho, deja una marca imborrable en nosotros. Durante semanas no pude dejar de pensar en lo que había presenciado. Las imágenes de las sombras en la cancha y el relato de mi primo se mezclaban en mi mente. Todo esto creaba un cuadro aterrador. A medida que los días pasaron, la policía hizo sus investigaciones, pero nadie fue arrestado. El caso se quedó en el limbo, como tantos otros en los periódicos amarillistas. Pero para mí la experiencia fue algo más que un simple evento trágico en las noticias. Fue un recordatorio brutal de que el peligro puede acechar en cualquier lugar, incluso en las zonas que consideramos seguras y tranquilas. Al día de hoy sigo viviendo en la misma zona, pero he aprendido a ser más cauteloso. Siempre tomo rutas diferentes y evito caminar solo por las noches. El parque sigue ahí, y la cancha de básquetbol sigue siendo un lugar que los niños utilizan durante el día sin saber lo que ocurrió aquella noche. Tal vez lo más inquietante de todo es no saber exactamente qué o quiénes eran esas sombras. ¿Eran simplemente criminales ocultos en la noche o algo más siniestro? No tengo la respuesta para eso, y quizás nunca la tenga, pero una cosa segura: esa noche cambió mi percepción de la tranquilidad que quería tener en mi vecindario. La sombra, el cadáver y el terror que sentí aquella madrugada son recuerdos que no se desvanecerán fácilmente. Y aunque la vida ha seguido su curso, siempre habrá una parte de mí que mira con recelo hacia ese parque cada vez que paso por él, sobre todo cuando lo tengo que hacer durante la noche. La casa de mi abuelo. Mi nombre es Karina y desde que tengo memoria la casa de mi abuelo ha sido escenario de eventos inexplicables. Varias veces hemos escuchado pasos en el techo, como si alguien estuviera caminando sobre las tejas, lo cual es imposible porque el techo no está diseñado para soportar el peso de una persona. Otras veces hemos escuchado a alguien limpiándose los pies en la alfombra del pasillo, a pesar de que nadie está ahí. Las puertas, que durante el día permanecen tranquilas, a menudo se azotan en la noche sin razón aparente. Una de las experiencias más claras que tengo pasó una noche en que mis primos y yo nos quedamos a dormir en el antiguo cuarto de mis tías y mi madre. Estábamos todos profundamente dormidos cuando, como eso de las 2 o 3 de la mañana, nos despertó un ruido bastante extraño. Era como si alguien estuviera arrastrando los pies en la alfombra del cuarto.
Me incorporé lentamente de la cama y vi como mis primos de pie estaban mirando fijamente al centro de la habitación. Los otros 3 primos también se estaban despertando alarmados por el sonido. El arrastre de los pies se transformó en pasos pesados, como si una persona grande estuviera caminando por la habitación. La puerta del cuarto estaba cerrada, pero los pasos continuaron recorriendo todo el cuarto y saliendo hacia la entrada de la casa. Pudimos escuchar cómo la puerta principal se estaba abriendo con un chirrido, y luego se azotaba con mucha fuerza, dejando un silencio inquietante. Nos quedamos sentados en la oscuridad temblando sin atrevernos a movernos o hablar. Finalmente uno de mis primos se levantó para encender la luz, pero no encontramos nada inusual en la habitación. Sin embargo, el miedo ya se había apoderado de nosotros, y apenas logramos dormir el resto de la noche. No solamente los primos hemos tenido experiencias extrañas en la casa del abuelo. Mi mamá también vivió cosas que no puedo explicar. Un día estaba trabajando en el despacho de mi abuelo, un cuarto pequeño y apartado que da al patio trasero de la casa. Mientras estaba concentrada en su trabajo, empezó a escuchar pasos detrás de ella, justo donde había una ventana que daba al patio. Al principio pensó que era alguien de la familia que estaba jugando una broma, pero cuando se giró para mirar no había nadie. En lugar de tranquilizarse, comenzó a sentir un frío intenso, un frío que no era normal para esa época del año. Entonces notó que el monitor de la computadora comenzaba a tener distorsiones, como si un imán lo estuviera afectando. El cursor se movía erráticamente y líneas horizontales atravesaban la pantalla. Mi mamá asustada salió corriendo del despacho. Nos pidió que revisáramos el patio para asegurarnos de que todo estuviera bien. Cuando salimos encontramos algo que nos heló la sangre. Habían huellas de piel descalzos en el lodo, justo enfrente de la ventana del despacho. No había señales de que alguien hubiera entrado o salido del patio, y las huellas parecían desaparecer misteriosamente antes de llegar a las bardas que rodeaban la casa. Otra experiencia perturbadora involucró a mis primas. Una tarde estaba jugando a la computadora en la misma habitación donde mi mamá había tenido su encuentro. Todo parecía normal hasta que empezaron a sentir un frío intenso. Era similar al cual había descrito mi madre. De repente el escritorio en el cual estaba la computadora comenzó a temblar y a moverse violentamente. Decían mis primas que esa cosa comenzó a saltar poco a poco. Salieron aterradas corriendo de la habitación y buscaron a mi abuelo. Cuando volvimos a la habitación no encontramos nada que pudiera haber causado el movimiento del escritorio. Sin embargo, ahora se encontraba muy lejos de donde había estado originalmente, y era un mueble tan pesado que resulta imposible que mis primas lo hubieran movido por sí solas. Un día, mientras platicaba con mi abuelo, me contó algo que arrojó una luz inquietante sobre las experiencias que habíamos tenido en la casa. Me dijo que cuando estaba construyendo la casa, los trabajadores encontraron huesos enterrados en el suelo. Los huesos pertenecían a un adulto, pero lo que llamó la atención fue que el esqueleto era de alguien muy chaparro, y que algunas partes del tórax parecían haber sido cortadas con algún tipo de herramienta. Mi abuelo vivía en Cholula, en un lugar con una rica historia que incluye la matanza de Cholula a manos de los españoles durante la época de la conquista. Según me contó, el esqueleto podría haber pertenecido a un cholulteca que murió durante este episodio. Sin embargo, para evitar problemas con el gobierno y que expropiaran el terreno, los trabajadores no reportaron el hallazgo. Simplemente lo cubrieron con tierra y continuaron con la construcción. Desde entonces hemos tenido la sensación de que el alma de esa persona o de quien perecieron en ese terreno nunca ha encontrado el descanso. La casa de mi abuelo sigue siendo un lugar al que volvemos con frecuencia, pero siempre con la mezcla de cariño y recelo. Durante el día la casa es una mezcla acogedora llena de recuerdos felices, pero cuando cae la noche es cuando las sombras sí cobran vida, y la historia enterrada bajo los cimientos vuelve para recordarnos su presencia. Mis primos y yo hemos hablado muchas veces sobre nuestras experiencias tratando de encontrar una explicación lógica, pero siempre volvemos al mismo punto. Hay algo en esa casa que no pertenece a este plano, algo que no podemos ver, pero que sin duda alguna podemos sentir.
La familia. Mi nombre es Luis y lo que estoy a punto de contar es una experiencia que viví hace algún tiempo. Todo comenzó una noche cuando decidí darle de comer a un perro callejero. No pensé que un acto tan simple podría desencadenar una serie de eventos tan extraños y perturbadores. Era una noche fría de noviembre y acababa de salir de la oficina. La jornada había sido larga y agotadora. Solamente pensaba en llegar a casa, cenar algo rápido y descansar un poco. Caminaba por las calles vacías del centro de la ciudad cuando lo vi. Un perro negro de tamaño mediano que parecía estar buscando algo en la basura. Sus costillas se marcaban bajo su pelaje sucio, y sus ojos reflejaban una mezcla de hambre y tristeza. No pude evitar sentir compasión por el animal. Me acerqué lentamente con cuidado de no asustarlo. Al principio el perro retrocedió unos pasos, pero luego se quedó quieto observándome con cautela. Saqué un sándwich que había guardado para cenar y lo desmenucé en pequeños pedazos. Lo dejé en el suelo frente al perro. El perrito lisqueó la comida y tras unos segundos de duda comenzó a comer con avidez. Me quedé ahí observándolo mientras él estaba comiendo. No era la primera vez que veía perros callejeros en la ciudad, pero había algo en este perro que me hizo sentir una conexión especial. Cuando terminó de comer me miró de nuevo moviendo ligeramente la cola. Le acaricié la cabeza y sentí un extraño escalofrío recorriendo mi cuerpo. El perro solo se alejó lentamente, desapareciendo en la oscuridad de la noche. Cuando llegué a casa no pude dejar de pensar en el perro. Me preguntaba si tendría un lugar donde refugiarse del frío o si estaría vagando por las calles en búsqueda de más comida. Decidí que si lo volvía a ver le daría algo de comer y quizás intentaría encontrarle un hogar. Pasaron los días y no volví a ver a aquel perro. Sin embargo, unas semanas después, mientras caminaba por la misma calle de regreso a la casa, lo vi nuevamente. Estaba sentado en la acera como si me estuviera esperando. Me sorprendió, pero también me alegró verlo. Esta vez había llevado una bolsa de comida para perros. Cuando me acerqué, el perro se levantó y movió la cola con más energía que la vez anterior. Le di la comida y se la comió rápidamente. Mientras lo miraba noté que llevaba un pequeño collar rojo que no había visto antes. Pensé que tal vez alguien lo había adoptado y luego lo abandonó de nuevo, lo cual me entristeció. Decidí que intentaría ayudarlo a encontrar un hogar permanente. Le puse un nombre, Sombra, por su pelaje oscuro y su habilidad para desaparecer en la oscuridad. Las semanas pasaron y Sombra comenzó a aparecer con más frecuencia. Cada vez que lo veía le llevaba comida y me quedaba un rato con él. Era un perro tranquilo y parecía que disfrutaba mi compañía. Un día mientras lo acariciaba noté que su collar tenía una pequeña placa con un nombre y un número de teléfono. Me sentí esperanzado pensando que podría contactar a su dueño. Pero cuando llamé al teléfono no tuve respuesta. Intenté varias veces más, pero siempre con el mismo resultado. Una noche, mientras estaba con Sombra, un vecino se acercó y me contó una historia inquietante. Según él, Sombra había pertenecido a una familia que vivía en el barrio hacía muchos años. Esta familia había tenido un trágico accidente, y el perro había desaparecido poco después de esto. Desde entonces Sombra aparece en fechas específicas, siempre buscando algo o alguien. Me costaba creer la historia, pero no pude ignorar las coincidencias. Decidí investigar un poco más y descubrí que efectivamente, una familia había vivido en la casa que ahora estaba abandonada en la esquina de la calle. Y había muerto en un incendio hace más de 10 años. El perro de la familia, un pastor negro, nunca había sido encontrado. Empezó a notar un patrón en las apariciones de Sombra. Siempre venía los mismos días del mes, días que coincidían con las fechas importantes de la familia. Final de semana y el día del incendio. Era como si el perro siguiera buscando a sus dueños sin saber que ya no estaban. Una noche decidí seguir a Sombra para ver a dónde iba después de comer. Lo seguí a una distancia segura observando cómo caminaba por las calles con un propósito claro. Llegamos a la vieja casa abandonada y Sombra se detuvo frente a la puerta y comenzó a rascarla suavemente como si intentara entrar. Sentí un nudo en la garganta al ver la desesperación en sus ojos.
Me acerqué y le acaricié la cabeza tratando de consolarlo. Esa noche decidí que debía hacer algo más por él. Volví al día siguiente con una manta y un poco de comida. Preparé un pequeño refugio en el patio de la casa abandonada. Sombra parecía agradecido y se acomodó en la manta cerrando los ojos con un suspiro de alivio. Desde entonces, Sombra y yo desarrollamos una rutina. Cada vez que aparecía le llevaba comida y pasaba un rato con él. Sin embargo, noté que su salud empeoraba. Parecía más delgado y débil con cada visita. Lo llegué a llevar con un veterinario para que lo revisara y descubrimos que tenía una enfermedad terminal. El veterinario me dijo que no le quedaba tanto tiempo y que debía hacer todo lo posible para mantenerlo cómodo. Decidí que sus últimos días Sombra no estaría solo. Pasé tanto tiempo como pude con él, llevándole sus comidas favoritas y dándole todo el cariño que podía. Una noche, mientras estaba sentado con él, sentí que su respiración se hacía más lenta. Lo abracé y le susurré al oído que todo estaría bien, que ya no tendría que estar buscando más. Sombra cerró los ojos y con un último suspiro se fue en paz. Sentí una mezcla de tristeza y alivio sabiendo que finalmente había encontrado descanso. Decidí enterrarlo en el jardín de la vieja casa, un lugar que parecía significativo para él. Cavé una pequeña tumba y lo enterré con su collar rojo y una de sus mantas favoritas. Esta casa fue vendida después para dar paso a una nueva construcción. Sin embargo, cada que paso por este lugar, siempre escucho un ladrido lejano dentro de esa casa, como si Sombra nunca lo hubiera abandonado realmente. Sé que esta no es una experiencia sobrenatural de terror, pero creo que el perro sentía algo de alguna manera, o por qué razón siempre volvía todos esos días. No cabe duda que los animales tienen una percepción muy diferente a la nuestra.